Muy buenos días, estimadas estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Vamos a entrar a un tema nuevo, así que espero que estén muy atentas para el desarrollo de esta sesión. Vamos a iniciarnos sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que nos otorgas. Te pido que en esta mañana tus hijas aquí presentes puedan entender, Señor, el tema del día de hoy. Abre sus mentes como libros para poder depositar todos estos conocimientos y que ellas puedan seguir en este aprendizaje continuo desde casa. Bendícelas y protégelas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos culminado con sistema respiratorio, ¿no? Hablando acerca de las enfermedades. Ya se les mandó también la actividad y el día de hoy ya vamos a entrar a un tema nuevo, ¿correcto? Por la imagen, por este GIF, ustedes ya más o menos intuirán el tema, ¿correcto? Y efectivamente, pues hablaremos de sistema óseo, ¿no? Y lógico de las articulaciones también, ¿no? Como un subtema, ¿sí? Muy bien, así que vamos a dar inicio a la clase y vamos a hablar de la histología ósea primero, ¿correcto? Hablemos de las células osteoprogenitoras. ¿Quiénes son? Las células osteoprogenitoras, ¿sí? Dan origen a los osteoblastos, ¿no? Las células osteoprogenitoras son células madre pluripotenciales, ¿correcto? Que van a estar en constante división, ¿sí? Se ubican debajo de la capa del periósteo y endostio y permiten la elaboración de nuevas células óseas, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más debemos saber? Los osteoblastos, ¿no? Las células osteoblastos. Estas células son células jóvenes que sintetizan la porción orgánica de la matriz ósea a la que vamos a conocer con el nombre de osteoide, ¿correcto? Se encuentran debajo del periósteo y dan origen a los osteocitos, ¿sí? Muy bien. Ahora, antes de continuar, dentro de esta histología ósea, hay dos hormonas principales que vamos a estudiar a lo largo de todo ello, y son la hormona paratiroidea, o también llamada parotormona, que es la responsable de activar los osteoclastos. Y los osteoclastos causan hiperglicemia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hiper, ustedes saben que es alto, ¿no? Y glicemia deriva de calcio, ¿correcto? Un alto incremento de calcio en la sangre, ¿correcto? Cuando los niveles de calcio son deficientes en el torrente sanguíneo, la hormona paratiroidea activa los osteoclastos para causar hiperglicemia, ¿sí? Lo contrario hace la hormona calcitonina. La hormona calcitonina inhibe los osteoclastos causando una hipoglicemia, es decir, una disminución de calcio sanguíneo, ¿correcto? Ahora, cabe resaltar que eh, la calcitonina, ¿correcto? La calcitonina es sintetizada por la glándula tiroides, ¿correcto? Por la glándula tiroides para inhibir la liberación de calcio por el hueso, ¿correcto? Ella inhibe a los osteoclastos y hay una disminución de calcio en la sangre, ¿correcto? El torrente sanguíneo viene aquí, ¿no? Vienen señales del torrente sanguíneo que se procesan en la glándula tiroides, ¿no? Diciéndole que hay una alta concentración de calcio en la sangre, entonces se libera calcitonina, ¿no? Que llega hasta los huesos para inhibir la liberación de más calcio, ¿correcto? Proceso antagónico es cuando hay una baja concentración de calcio en la sangre. Llega hasta la glándula paratiroides, ya no la tiroides, sino la paratiroides, y se libera la hormona paratiroidea, o también llamada parotormona, para estimular en el hueso la liberación de calcio,
¿correcto? De iones de calcio. Ese es todo el proceso, ¿sí? Son hormonas antagónicas que van a estar influenciando en los huesos para la liberación o inhibición de calcio, ¿no? De calcio en la sangre. Muy bien, continuemos entonces. Hablemos de los osteocitos. Los osteocitos son células ya maduras, ¿no? No son células jóvenes como los osteoblastos. Se encuentran en cavidades o lagunas llamadas osteoplastos u osteoceles, así se les va a llamar. Y estas células poseen prolongaciones citoplasmáticas que las comunican con otros osteocitos. Además, no se reproducen, es decir, no se dividen, ¿correcto? Estas células no se dividen. Una vez que llegaron a esta etapa madura, mueren, ¿no? Y van a tener que ser reemplazadas, ¿no? Porque no se pueden dividir, ¿correcto? Carecen de esta característica, ¿sí? Y aquí están los osteoclastos, ¿no? Que son células móviles y gigantes y por lo general son multinucleadas, ¿no? Dado que están formadas por la fusión de monocitos y se localizan en las lagunas de Hoche, ¿no? Ahora, ¿por qué son móviles? ¿Por qué son gigantes y multinucleadas? Los osteoclastos básicamente son como los fagocitos, pero del sistema óseo, ¿correcto? Y realizan la resorción ósea. Es decir, las células muertas, las células que ya no sirven, se consumen, ¿no? Las consumen, las fagocitan los osteoclastos para ser reemplazadas por células nuevas, ¿correcto? Muy bien, ahí están, ¿no? Ese es un osteoclasto, ¿correcto? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo se puede dividir y hay una clasificación. Vamos a dividirlo en tejido óseo esponjoso, llamado también poroso, alveolar o trabecular. ¿De qué está constituido? El tejido óseo está constituido por espículas o trabéculas óseas, de ahí que también se llame trabecular, ¿no? Y cada trabécula ósea está formada por laminillas óseas paralelas, ¿no? Estas trabéculas se van a entrecruzar entre sí y van a dejar un espacio donde se aloja la médula ósea roja, ¿no? Se localiza en la zona central de la epífisis de los huesos largos y en la zona central de huesos planos y cortos. El segundo tipo de tejido óseo es el tejido óseo compacto y está constituido por los sistemas de Haber u osteonas y se encuentra en la capa externa de los huesos del cuerpo y la mayor parte de la diáfisis de huesos largos, ¿no? Proporciona protección, sostén y ayuda a que los huesos largos resistan la tensión del peso que gravita sobre ellos, ¿no? Esta es una imagen de un hueso, correcto, de un hueso largo y esta es la parte de la médula ósea roja, ¿correcto? La parte de la médula ósea roja, esto es lo que constituye el hueso, el tejido óseo esponjoso, ¿correcto? Esta pequeña laminilla que ustedes pueden observar acá, ¿no? Ustedes pueden apreciar ahí un espacito pequeño, voy a borrar para volver a seleccionar, ¿sí? Esta laminilla que ustedes ven por aquí, ¿no? Pequeñita, pequeñita, pequeñita acá, está de aquí, que está en este lado y también está en este lado, ¿correcto? Eso de allí es el tejido óseo compacto, ¿correcto? Es el tejido óseo compacto. Ahora, en un hueso largo podemos definir varias partes, ¿no? Podemos definir una epífisis, una metáfisis, ¿sí? Metáfisis, una diáfisis, nuevamente una metáfisis y una epífisis, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentran el tejido óseo esponjoso? En la epífisis de todos los huesos, ¿correcto? En la epífisis de todos los huesos largos, ¿no? Y se van a almacenar en la zona central de huesos cortos y huesos planos. En cambio, el tejido compacto lo vamos a encontrar en la diáfisis,
correcto, de huesos largos, ¿sí? En la diáfisis de huesos largos, miren, aquí está, siempre va a estar aquí presente, correcto, otorgando pues ese sostén y esa protección, correcto, es la parte más dura del hueso, ¿sí? Y es lo que normalmente vamos a apreciar a primera vista, ¿no? Es lo primero, correcto, muy bien. Continuemos. Ahí está un esqueletito, ¿verdad? El esqueleto humano propiamente, ¿no? Hemos hablado acerca de las células que están constituyendo a los huesos. Ahora pasemos a hablar acerca del esqueleto humano. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto humano? El esqueleto humano, ¿no? Cumple diferentes funciones. Primero, el sostén, ¿no? El esqueleto humano sostiene a todo nuestro cuerpo, ¿correcto? Nos protege, ¿sí? El esqueleto humano protege a órganos, ¿no? Como es el caso de la cavidad torácica que está cubriendo a quienes, a los pulmones, al corazón, ¿no? Vasos sanguíneos, etc. ¿Correcto? También tenemos al cráneo que está protegiendo a nuestro cerebro, ¿no? La parte que procesa toda la información que recibimos por parte de los estímulos externos, ¿no? Y que nos sirven pues para reaccionar e interactuar con el medio ambiente, ¿correcto? ¿Qué más nos permiten? Nos permiten la locomoción, ¿no? Nos permiten bailar, cantar, saltar, perdón, cantar, perdón, bailar, correr, jugar, ¿no? Saltar, caminar, ¿no? Trotar, ¿correcto? ¿A qué más nos ayuda? Nos ayuda a mantener la homeostasis mineral, ¿no? Habíamos hablado acerca del funcionamiento de las hormonas paratiroideas, ¿no? Y tiroideas, como es el caso de la calcitonina, ¿no? Y el caso de la parotormona, ¿correcto? ¿Qué más? Nos ayudan en el proceso hematopoyético, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente de la médula ósea roja, ¿sí? Y básicamente, ¿dónde creen que se sintetizan nuevos glóbulos rojos, nuevos glóbulos blancos, nuevas plaquetas? Exacto. Es en los huesos, ¿correcto? En los huesos. Allí se va a sintetizar todos los componentes del torrente sanguíneo, ¿no? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etc. ¿Correcto? Por eso tiene una función hematopoyética, ¿sí? Y en la médula ósea roja es característica de todos los huesos largos, ¿correcto? Almacenamiento de energía, ¿sí? Muy bien, esas son las funciones del esqueleto, ¿no? Ahora, dentro de la morfología ósea, ¿correcto? Dentro de nuestro esqueleto vamos a encontrar a diferentes tipos de huesos. Primero, tenemos a los huesos largos, ¿correcto? Los huesos largos, tenemos por ejemplo al fémur, tenemos a la tibia, ¿no? Tenemos también al peroné, ¿correcto? Y podemos seguir hablando de un sinfín de huesos largos, ¿sí? Ahora, característica de los huesos largos es que va a predominar la longitud, ¿no? En lugar del ancho, ¿correcto? Y van a presentar dos epífisis y una diáfisis, ¿no? Una epífisis superior o proximal y una epífisis inferior o distal, ¿no? Y la diáfisis que está en medio. Ya hemos visto en la imagen anterior cómo es que se clasifica, ¿no? Y poseen una metáfasis, ¿no? Una metáfasis. Es la característica de los huesos largos. Van a poseer cuatro partes en sí, ¿no? Además, eh, esta metáfasis es característica de sus huesos y lo curioso es que va a durar desde la niñez hasta la etapa joven adulta, más o menos entre los 18 y 21 años. Luego de ello, esa metáfisis desaparece, ¿correcto? Desaparece, ¿no? Esa metáfisis que está más o menos a esta altura, ¿correcto? Esta altura desaparece por completo, ¿no? Y va a quedar solamente una pequeña línea que caracteriza, pues, que ha habido una presencia de metáfisis, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos a los huesos cortos, ¿correcto?
Se le llama así huesos cortos porque poseen 3 dimensiones iguales, ¿sí? Y ahí están el carpo, ¿no? Los carpos, los tarsos y las vértebras, ¿correcto? Y las vértebras, ¿no? Tanto de las manos como de los pies, ¿no? Carpos y tarsos, ¿no? Y las vértebras de la columna vertebral, ¿correcto? Tenemos también los huesos planos, ¿no? Ahí está característica, pues, el cráneo, la escápula, el esternón, el coxal, y aquí el ancho y el largo predominan sobre el espesor, ¿correcto? Y se van a constituir por el diplón, ¿sí? Así sea. Y por último tenemos a los huesos sesamoideos, ¿no? Y este nombre es característico de estos huesos porque sus dimensiones son reducidas y básicamente están englobados en los tendones, ¿no? Como por ejemplo la rótula, ¿correcto? La rótula. En cada tendón, ¿correcto? En cada tendón básicamente va a haber un hueso sesamoideo, ¿correcto? Que va a permitir una articulación, ¿correcto? En este caso, la rótula permite eh, la conexión, ¿no? Entre la pierna, ¿no? Lo que nosotros conocemos como rodilla, lo que está formando la rodilla es eh, formado por el hueso rótulo, ¿correcto? Muy bien. Y por último, para ir culminando con la clase del día de hoy, hablemos de la división del esqueleto, ¿sí? Dentro de la división del esqueleto, vamos a tener un esqueleto axial, ¿correcto? Con las regiones, ¿no? En los y la cantidad de huesos que hay, ¿no? En la cabeza, en el cráneo tenemos 8 huesos, en la cara tenemos 14 huesos, luego tenemos la región hioides, ahí solamente hay un solo hueso, tenemos los huesillos del oído medio, está el martillo, el yunque, el estribo, respectivamente tienen 2 huesos cada uno, que hacen un total de 6, ¿sí? Luego tenemos de la columna vertebral, 6 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, ¿no? 5 son la sacra, que hacen uno solo, son 5 huesos soldados, y 4 huesos soldados en el coxis, formando un solo hueso, ¿correcto? Luego tenemos en el tórax el esternón y las costillas, ¿no? Que hacen un total de 25. Luego tenemos un esqueleto apendicular. En el esqueleto apendicular vamos a encontrar también igual, por regiones, la cantidad de huesos y el número, ¿no? El número de huesos que hay. En la cintura escapular está la clavícula y el omóplato, 2 huesos cada uno. Tenemos en las extremidades superiores el húmero, el cúbito, radio, carpo, metacarpo y las falanges, correcto, que hacen un total de 60 huesos. Luego tenemos la cintura pélvica, que está el coxal, los huesos, y las extremidades inferiores, fémur, peroné, tibia, rótula, tarso, metatarso y las falanges, que también hacen un total de 60 huesos, ¿no? Todo ello sumado, ¿no? Tanto el esqueleto axial como el esqueleto apendicular, hace un total de 206 huesos, ¿correcto? Que es la cantidad exacta de nuestros huesos, ¿no? De un esqueleto humano adulto, ¿sí? Cuando estamos en una etapa fetal, ¿sí? Tenemos más de 300 huesos, pero estos huesos se van soldando, ¿no? A medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, hasta llegar a la etapa adulta con 206. Muy bien, estimados estudiantes, entonces hemos culminado la clase el día de hoy. Cuídense mucho y Dios las bendiga. Nos vemos.